principio le llamaban oxidación porque asociaban que solo ocurría en presencia de otro. Aquí acabo de escribir el símbolo químico del cobre. El cobre es un metal. Ya los metales están en estado sólido y siempre están en estado monoatómico. ¿Cómo sé que está monoatómico? Porque no tiene aquí, pues como está en su estado base, le vamos a poner que es un elemento neutro. Así que el cobre, cuando está en contacto con oxígeno, que no es un gas, sufre un proceso y da por resultado la generación de un compuesto que se llama óxido de cobre. Este es un óxido metálico y este óxido metálico también es un sólido. ¿Qué nos indica esta ecuación? El cobre, con el simple contacto con oxígeno, forma este óxido metálico. Y pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Tenemos que ver cómo vamos a balancear nuestro sistema, oxígeno y gas, para generar óxido de cobre. Vamos a ver la cantidad de átomos que tenemos. Aquí tenemos cobre y tenemos oxígeno. No hay más en nuestros. De este lado voy a escribir la cantidad de átomos de reactivos y de este lado la cantidad de átomos de productos. Hay un cobre, del otro lado hay un cobre. Oxígenos, aquí tengo dos porque es oxígeno, la molécula de oxígeno es un gas y es diatómica, así que hay dos átomos de oxígeno. Aquí hay un átomo de cobre. Esta ecuación no está balanceada y claro que la podemos balancear, pero vamos a analizar qué está pasando con cobre, de pasar de ser cobre metálico a ser óxido de cobre. Aquí le voy a poner su nombre. Recuerden que tenemos algunos videos de nomenclatura y ahí vienen las reglas de cómo podemos llamar a este. Este es el óxido de cobre 2. Así que voy a poner aquí el cobre de reactivos. Sabemos que su estado de oxidación es 0. Voy a poner una flechita y voy a poner acá el cobre que está en producto. Pero, ¿cuál es su estado de oxidación? Necesito saber qué le está pasando. Aquí nosotros vemos que el óxido de cobre, yo le puse entre paréntesis 2, pero porque es 2, muy sencillo, lo voy a poner aquí en color azul, porque el oxígeno en los óxidos siempre va a actuar como un anión, y el oxígeno es un anión que acepta 2 electrones, así que el óxido siempre va a ser menos 2. Y necesitamos que nuestros compuestos sean neutros. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de sus cargas positivas y negativas siempre es de 0. Así que si es menos 2 para igualar a 0, aquí tiene que ser más. Así que el cobre metálico pasa a ser cobre más 2 cuando es óxido de cobre. Muy bien. Así que aquí tenemos un átomo y un átomo. Tenemos balance de materia. Ahora falta hacer lo que le llamamos balance de. Y aquí no hay un balance de carga. ¿Por qué es esto? Porque el cobre es 0 y aquí dice igual a más 2. Esto no está igual. Esto es una desigualdad. La forma de balancear las cargas es a través de los electrones. ¿Y qué vamos a hacer con los electrones? Vamos a ponerlos ya sea del lado de reactivos o de productos para que esto deje de ser una desigualdad. Y la forma de hacerlo es poner aquí más 2 electrones. Ok, entonces si yo aquí tengo 0 igual a más 2, los electrones valen 1 menos 1 y hay 2. Esto sería menos 2, así que tenemos más 2, menos 2, esto es igual. Así que mi ecuación ahora ya está balanceada en materia y también ya está balanceada en energía, en cargas. ¿Y qué pasa? Cobre está pasando de cobre 0 a cobre más 2. Y esto quiere decir que está donando electrones. Cuando los electrones están del lado de productos, estamos hablando de que los tiene y los saca de suelo. Yo soy cobre y cuando lo suelto, me paso, pierdo 2 electrones. Y cuando estamos perdiendo electrones, se dice que los está cediendo. Como lo cede, esto es una oxidación. Cobre está oxidando, vaya pues, como dice el nombre, a óxido de cobre 2. Y en el nombre 2 vemos el estado de oxidación. Ya tenemos quién se oxida. Y en las reacciones redox, tanto la oxidación y la reducción suceden al mismo tiempo. Así que si ya tenemos que el cobre se oxida y nada más hay otra especie, ¿qué le va a pasar? El oxígeno se reduce. Vamos a escribir la ecuación para la reducción del cobre, la reducción del oxígeno. Así que voy a borrar esto y lo voy a hacer con plumón azul. ¿Qué va a pasar? Yo tengo oxígeno. Ese oxígeno no es el átomo, es la molécula de oxígeno. Así que esta molécula diatómica de oxígeno pasa a ser el anión oxígeno. Aquí vemos que hay dos átomos. ¿Qué necesitamos hacer para que esté balanceada como materia? Si empezamos con 2 oxígenos, tenemos que terminar con 2 oxígenos. Así que aquí yo le pongo el coeficiente 2. Quiere decir que la molécula de oxígeno se me va a partir
a la mitad y voy a tener 2 átomos de oxígeno. Y este es el anión óxido. Aquí vamos a ver ahora el balance. Ya está balanceada la materia porque hay 2 oxígenos, voy a borrar aquí. Y ahora falta balancear la energía, las cargas. Yo aquí tengo que el oxígeno, por ser una molécula, es sin carga, es neutro. Así que aquí tengo 0 igual a menos 2. Esto es una desigualdad algebraica de materia aritmética. ¿Qué necesito hacer? Pues tengo que contrastar con cargas, que son electrones, para que aquí haya una igualdad. ¿Y dónde voy a hacerlo? Voy a borrar aquí el 0 y le voy a poner más 2 electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el oxígeno tiene que aceptar 2 electrones para pasar de oxígeno molecular 2 aniones óxido. Al hacer esto, al ponerle 2 electrones, ya tengo una igualdad. ¿Por qué? Porque los electrones valen menos 1. 2 por menos 1 es igual a menos 2. Ya tengo mi balance de materia, porque ya tengo la misma cantidad de átomos, y ya tengo mi balance de carga. ¿Y qué está pasando? Aquí el oxígeno acepta electrones. Cuando una especie acepta electrones, que hay electrones y los agarra para sí mismo, así se los mete, y ya son suyos, se llama reducción. Así que el oxígeno se reduce. Un tip para saber cuándo es oxidación: los electrones van a estar del lado de productos. Un tip para saber cuándo es reducción: los electrones están del lado de reactivo. Gracias, Patenea, por mirarnos. Muy bien. Entonces tenemos oxidación y reducción. Y para que un proceso ocurra, necesitamos que tengan la misma cantidad de electrones. ¿Qué quiere decir eso? Que los electrones que esté desprendiendo cobre de sí, luego hay una especie que los agarre y en la misma cantidad. En este punto, sí, efectivamente, si comenzamos donando 2 electrones, tenemos que aceptar 2 electrones. En caso de que las cantidades sean diferentes, tenemos que multiplicarlas por un factor común que haga que sean iguales las cantidades. En este caso no es necesario. Lo siguiente es sumar nuestra semicuación de oxidación y nuestra semicuación de reducción. Una suma algebraica. Y en las sumas algebraicas, cuando tenemos un término igual al lado derecho de la igualdad y otro término idéntico al lado izquierdo, se simplifica. Y aquí no pasó nada. Así como él dio electrones, luego este se los embolsó. Y aquí no pasó nada, aquí no se observa que haya habido presencia de electrones, porque así como se generan, así se consumen. Y ahora vamos a escribir las especies que quedaron, que es cobre en estado metálico, más la molécula diatómica de oxígeno, da por resultado la generación de 2 moléculas de óxido de cobre 2. Podemos checar para ver que tengamos un balance de cargas. Aquí falta algo, tenemos que tener 2 cobres. Oxígeno, bueno, sí, 2, ok. No puedo hacer eso directamente porque tendría que incrementar la cantidad de electrones también. A ver, vamos a ver cómo podemos mejorarla. Ya sé cómo. Es que aquí hay un pequeño error. Estos 2 electrones serían para una molécula de oxígeno, para un átomo de oxígeno, pero porque cada oxígeno requiere, dejen bajo aquí mi cámara, cada oxígeno está de esta forma, tiene 6 electrones. Para reducirse necesita aceptar 2. Así que esos 2 electrones que tenía aquí correspondían a un solo átomo de oxígeno. Pero nuestra molécula está hecha por 2, así que ella requiere 2 electrones para un oxígeno, otros 2 electrones para el otro oxígeno. Así que no son 2. Aquí necesitamos 4 electrones. Tenemos ahora sí una diferencia entre la cantidad de electrones. Tenemos 4 electrones y 2 electrones. Aquí ya se nos desbalancearon las cargas, pero esto es fácil de solucionar. ¿Cómo es que se puede solucionar? Pues necesitamos buscar un factor de que multiplique la ecuación de cobre para que ya tenga 4 electrones. Y eso es muy sencillo. Aquí yo multiplico toda la ecuación por 2 y ahora yo voy a tener 2 átomos de cobre, 2 cationes cobre 2 y ahora sí 4 electrones. Ahora sí ya tengo un balance, 2 cobres. Aquí yo necesito 2 oxígenos, 2 oxígenos. Listo. Ahora sí ya sé. ¿Y qué voy a hacer? Esta ecuación le voy a poner A, esta ecuación le voy a poner B. Son las que tengo que sumar. ¿Por qué? Porque ahora sí ya tengo 4 electrones y ya tengo 4 electrones. Uno del lado de reactivos y otro del lado de productos. Y aquí ya puedo simplificarlos. Así que ahora
los términos que me sobreviven son los que quedarán en la ecuación, que sí, ya no es ni de oxidación ni de reducción, que es redox. ¿Y cómo hacemos esto? Vamos a pasar las especies que tengo subrayadas. Dos moles de cobre en presencia de 1 mol de oxígeno diatónico me van a generar 2 moles de óxido de cobre 2. Y hay que observar que en una ecuación redox no se ven electrones. ¿Por qué no se ven electrones? Porque así como se usaron, así se consumen. Y este es nuestro sistema de ecuaciones de tipo redox. Aquí tenemos un ejemplo. Cómo se crea el óxido de cobre 2. Ya bien hechecito. Disculpen porque me pasé un pasito por alto porque se me fue la onda de que aquí había 2 átomos.